Paz, Derechos Humanos y Convivencia Democrática, que pertenece al colectivo latinoamericano de educación popular, más conocido como CEAL. Queremos en este espacio formativo, sobre todo generar un proceso de interaprendizaje. Eso supone empezar desde la experiencia, abordar la experiencia personal, la experiencia colectiva, y generar desde este análisis colectivo una nueva experiencia que nos permita sostener los procesos que estamos desarrollando, pero también abrir nuevas perspectivas, nuevos horizontes que a nosotros, a nosotras nos interesan para seguir trenzando una historia nueva, una historia de transformación en América Latina y el Caribe, en nuestros territorios en definitiva. Queremos desarrollar un espacio de diálogo colectivo en torno a esta pregunta central. Y para ello están también ustedes, desde sus territorios, desde sus experiencias, desde sus preguntas, desde sus afirmaciones y sus convicciones, desde los aprendizajes que hemos venido trabajando en los últimos años y que tienen que ver con este reconocimiento de esta situación violenta en nuestra América Latina. La tercera versión del curso de Educación para la Paz y la Convivencia Democrática se constituye como un aporte a la creación de espacios de análisis y reflexión en América Latina y el Caribe en torno a estos desafíos y complejidades y estas experiencias, ¿no? De tal forma que desde nuestro proceso cultural podamos comprender mejor lo que sucede en América Latina y el Caribe con la violencia y el papel o el rol político de los procesos educativos que nosotros y nosotras impulsamos y quisiéramos que continúen gestionándose a lo largo del tiempo. En definitiva, repito, este proceso formativo expresa la reflexión e intercambio entre diversos actores sociales de la región. Y para iniciar este proceso, debemos reconocer en principio que en nuestro continente latinoamericano caribeño, la desigualdad no es un apellido simple, es un apellido complejo. Es una situación que se dice de muchas formas. Y ese decir de diferentes maneras la desigualdad también se traduce en violencia. Se traduce en violencias. De diferentes lugares brotan. Y en diferentes lugares es acogido o es de alguna manera recibido. ¿Cómo es que aparecen las violencias en América Latina y el Caribe? ¿O cuáles son esas violencias que nosotros tenemos como desafío para transformar? ¿Qué le están diciendo estas violencias a nuestros procesos educativos populares? ¿Cómo cuestionan el rol político, social, cultural de nuestras experiencias educativas? ¿Cuáles son los caminos, los retos, los desafíos, ya no solo como experiencias educativas populares en las cuales nosotros y nosotras estamos involucrados, sino sobre todo cuáles son esos desafíos y retos como sociedad en nuestro territorio, sea que se llame Barrios Altos en Lima, Perú, o que se llame Teusaquillo en Bogotá, Colombia, o que tenga el nombre del barrio en donde se está desarrollando el proceso educativo en el cual estamos, como se llame región, como se llame departamento, como se llame país. La idea de consolidar un tejido social, no que sostenga las violencias, sino que las transforme, me parece que es un elemento clave en el proceso que el día de hoy iniciamos. Y para eso, dejando ya la cháchara,
para pasar a cosas, digamos, más interesantes que tienen que ver con el coloquio, hemos convocado a 3 compañeros, compañeras, que nos puedan un poco ayudar a analizar lo que nos sucede. La metodología de trabajo el día de hoy es el siguiente. Vamos a primero tener una ronda de participación de nuestros invitados, invitadas, aproximadamente unos 15 minutos, que cada uno pueda desde su territorio, desde su experiencia, contarnos un poco sobre los procesos en los cuales nos involucramos cuando pensamos en las violencias en América Latina y el Caribe. Y luego tendremos una primera ronda de diálogo, de conversación, de manifestación de preguntas, no necesariamente para que quienes, nuestros invitados, puedan responderlas, si se puede bien, pero por lo menos formular una buena pregunta nos parece que es sumamente valioso. Una pregunta que pueda guiarnos a lo largo de este proceso formativo nos parece muy significativo. Luego habrá otra ronda de intervención de nuestros 3 compañeros, compañeras invitadas, y luego cerramos igual con una ronda de comentarios finales. Voy a presentar a los 3 compañeros que nos acompañan el día de hoy. Hemos invitado a Fabiola Olvera Aldana, quien es educadora mexicana. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de México, que ha enfocado su corriente formadora al entendimiento de la violencia, el crimen y la delincuencia. Cuenta con más de 8 años estudiándola y tratando de comprender para posteriormente prevenir y hacer el esfuerzo de erradicar las violencias en sus territorios. Esto con la finalidad de crear condiciones, mejores condiciones, para una sociedad más justa, diversa, equitativa y libre. También hemos invitado a Camilo Álvarez López, quien es educador popular uruguayo, con posgrado en políticas culturales de base comunitaria, tiene el diploma en gestión pública, ha escrito varios artículos vinculados a la participación, el territorio y la descentralización. Es coordinador de las jornadas Paulo Freire en Uruguay y del libro Jornadas Paulo Freire, Uruguay, homenaje a Pilar Uvilla, del año 2021. Es coordinador del área de educación popular del Centro Martin Luther King en Uruguay y de los cursos de educación popular, integrante del colectivo latinoamericano de educación popular, papá de Micaela, Piero y Juana. Y también hemos invitado a Francisco Cabrera Romero, educador con experiencia en políticas públicas, diseño y desarrollo de procesos de aprendizaje con niñez y personas jóvenes y adultas, y en derechos humanos. Ha trabajado en América Latina y el Caribe para organismos internacionales, organizaciones de los pueblos originarios, entre otros. Viceministro de Educación de Guatemala, miembro del Consejo Asesor de las Metas Educativas al 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos, y ha publicado en periódicos de Guatemala y revistas de distintos países. Yo soy C. Beraldo Vicentelo, director ejecutivo de Escuela para el Desarrollo, miembro de este grupo de trabajo EPIC y parte del equipo coordinador del curso junto con Aide y Galo. Entonces voy a pedirle a la compañera Fabiola que pueda exponer en esta primera ronda sus principales ideas en torno al tema que nos convoca este coloquio. Muchas gracias, Fabiola, por tu participación. Tienes el micrófono abierto. Gracias a todas y a todos ustedes. Buenas tardes desde México y pediría por favor que proyectaran la presentación. Y bueno, creo que antes que poder reflexionar respecto a este tema, tenemos que llegar y entender qué estamos diciendo o a qué nos vamos a referir cuando hablamos de violencia. Y dentro de esto,
sí hay que tener muy en cuenta que uno de los principales problemas que existe dentro de este estudio es que no hay una definición precisa. Y eso no solamente es un problema, también es un área de oportunidad, porque así como la realidad y el contexto mismo va cambiando, también nuestras categorías deberían de hacerlo. Y es por eso que se encuentra esta multiplicidad de formas en las que se presenta. Yo aquí voy a referirme a el fenómeno de la violencia bajo ciertos paradigmas y bajo ciertos autores, tipos y modalidades que existen. Entonces, cuando, pues, no sé si puedan poner la siguiente, eh, la siguiente, por favor. Bien, pues aquí una de las cosas más importantes es que para hablar de la violencia se tiene que entender como un proceso social. Y ese proceso social comprende a la vez varias formas de agresión que se caracterizan por tener un efecto multiplicador y expansivo que no solamente afecta a la víctima, sino a la sociedad en pleno y que sobre todo tiene que ver con una conducta de poder que va de forma intencional y dañina y que puede ser pasiva o activa. Esto quiere decir que por acción o por omisión. Su origen es multifactorial y se habla de hechos biológicos o hereditarios, así como de la combinación de contextos y de ambientes de desarrollo. Sin embargo, por eso sería importante señalar que también hay consecuencias y que cualquier tipo de violencia puede ser irreversible en las personas que afectan y que perpetúa la continuación de más eventos violentos. ¿Qué es esto? Quiere decir que eh, para que se ejerza este tipo de violencias, siempre van incrementadas, nunca van a disminuirse, siempre van hacia más y pueden terminar en el homicidio o como conocemos ciertas modalidades de feminicidio o todas este tipo de cuestiones con el quitarle la vida a una persona o bien derivar problemáticas de otro índole psicológico, simbólico, contextual que dañan. Por ejemplo, hay ciertos autores de antropología y de sociología que dicen que la peor de las violencias tiene que ver con la pobreza. Y bueno, ver así esta cuestión es también ver que existen múltiples definiciones de la violencia y que cada una cuenta con características propias. Entonces, de aquí voy a hacer énfasis en algunas para poder adentrar en tipos de modalidades y poder hablar sobre la violencia crónica, que es una de las que afecta a toda la zona de América Latina. Entonces, dentro de las primeras y las más usadas por los politólogos y por los sociólogos, realmente en las ciencias sociales, está Max Weber. Max Weber nos habla de que la violencia es el uso de la fuerza, ya sea de forma abierta o escondida, para hacer que un individuo o un grupo realicen acciones que libremente no harían. Tiene que ver con la cuestión y con el ejercicio del poder sobre otro. Y esta definición va con un énfasis dentro del sujeto que es activo. Esto quiere decir que la persona realiza el acto violento. Y esta definición de violencia se trata respecto a los comportamientos y actuaciones de alguien por sobre otro. Puede hablarse aquí desde dos actores o desde dos grupos de actores que van a realizar el acto violento y quién lo recibe o quién lo padece, es decir, de lo que conocemos como agresores y víctimas. De aquí una de las cuestiones importantes es que el único sujeto activo es el victimario y la víctima no es apenas un sujeto, no se ve como un sujeto o lo es en calidad de pasiva o de receptor o de algo ajeno de él. Ahí podemos hablar de otra temática que sería la otredad, ¿no? Y en esta concepción de este acto de alguien sobre una violencia va a limitar la misma concepción del acontecimiento directo. Por eso es bastante importante hablar sobre la violencia directa, pero también sobre la violencia indirecta y esta vinculación con el entorno social, con la historia y con los terceros sujetos, con el contexto. Entonces, de ahí podemos pasar a la definición de John Kane,
que, por el contrario, lo que va a hacer énfasis es en el sujeto pasivo. Y él va a decir, bueno, todo tipo de violencia indica que se trata de un acto por el cual una víctima recibe el trato de un simple objeto merecedor de castigo físico o incluso de la destrucción. Quiere decir aquí que este concepto pone especial acento en dos aspectos. La violencia como el acto relacional, es decir, bajo una intersubjetividad, es decir, más específico, una relación social, y la subjetividad de la víctima, la cual puede ser negada, puede ser disminuida o tratándosele como objeto. Y peor aún en estos tiempos, hablamos de la desaparición forzada, por ejemplo, como el ejercicio por excelencia de la violencia. Y eso lo podemos poner en algún tipo de debate posterior. Y bueno, de aquí nos podemos ir hacia otra definición que es la de Michel Foucault. Y él pone un especial énfasis en toda la historia como investigador. Él va a dar un especial énfasis a saber qué es la violencia y cómo se ejerce esta sobre los individuos, ¿no? Y entonces aquí va a dar importancia en la relación que de esta va a construirse con otros. Para este autor, lo que quiere decir es que la violencia no es un simple hecho que está aislado, no es una acción concreta, sino que también es la forma que adoptan ciertas relaciones sociales. Tiene que ver con la manera en que los sujetos se relacionan. Entonces, desde esta perspectiva, lo que puede decirse es que la violencia es vista como un adjetivo que califica determinadas formas de relación. Está dentro del vocabulario y está dentro de esta lengua viva que, por decir algo, está dentro de las relaciones familiares y laborales cuando se presenta con ciertos signos, con ciertas formas, como por ejemplo podemos hablar de la violencia familiar, de la violencia laboral o de la violencia en el noviazgo, por ejemplo. Todas estas formas de la violencia se pueden definir, pero dentro de los principales problemas que existen es que no queda del todo claro qué acciones o qué hechos se pueden presentar para considerar que existe una relación social violenta. Si bien sabemos que para relaciones emocionales o afectivas, socioafectivas, sí hay algunos detonadores, pero no conocemos dentro de todo, dentro de ciertos contextos, qué sería, ¿no? Y entonces, dentro de esto, Foucault dice, bueno, para mí el principal rasgo por el que se puede hablar de la violencia tiene que ver en la producción del daño, que es una de las cuestiones más importantes que él va a decir. Tiene que ver con el daño y cuando menos con alguna de las partes que estuvo dentro de esta relación y que está afectada dentro de su integridad física, emocional, sexual, psicológica, patrimonial, simbólica o institucional, por ejemplo, y que tiene una cierta repetitividad de ciertos comportamientos o de la recurrencia de ciertos mecanismos de esta producción violenta. Quiere decir esto que es sistematizada. Y esto se presenta como patrones de comportamiento por medio de los cuales se puede pensar que existe una intencionalidad que ejerce esta fuerza violenta y que se relaciona con los autores, o con los actores más bien, perdón, de esta relación o de este comportamiento social. Y por último, lo que tenemos es lo que nos dice la OMS. Aquí quise poner lo de la OMS porque al final es una de las más aceptadas a nivel global y esto tiene que ver, como les digo, con el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo o contra una persona, grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo y o privaciones de la libertad o de la privación de los derechos humanos de las personas. Bajo esto, entonces, lo que entendemos es que hay un aspecto muy importante que abre un panorama a saber qué es la violencia, pero sobre todo, qué se puede considerar que es un acto violento para posteriormente, entonces, saber cómo es que se gesta esta relación social.
Y bueno, aquí hay una cosa que apuntar, que para la OMS la violencia también puede ser autoinfligida, por lo que también existe la posibilidad de que el sujeto sea capaz de generarse violencia a sí mismo. Entonces, ya observando todo esto, hay que crear entonces otro nivel para poder comprender la violencia, que es la tipología de la violencia. Y eso tiene que ver con que, bueno, la violencia física es entonces lo que podemos entender aquí. Una de las tantas cuestiones que yo les propongo es que se vea como todo acto que inflige daño no accidental y que puede ser usando la fuerza física o algún tipo de fuerza que a la vez tenga un tipo de arma u objeto que pueda provocar algunas lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Tiene que ver entonces aquí esta cuestión del poder. Todo ejercicio violento viene generado del poder sobre el ejercicio respecto a otros. Y entonces algunas cosas aquí que podemos observar, ya que está consecuente el acto de la violencia, tiene que ver, por ejemplo, en temáticas de seguridad pública, tendría que ver con los asaltos, los robos, los secuestros, o si nos ponemos en materia de cuestiones de crimen organizado, tendría que ver con esta cuestión de la desaparición forzada, con los crímenes que tienen que ver y que atentan contra los derechos humanos, con la extorsión y con todas estas cuestiones que derivan en todo atropellamiento de los derechos humanos o bien que van en contra de la cuestión física, corpórea. Entonces, de ahí que, bueno, podamos ver estas grandes modalidades que ya todos conocemos en el vocablo popular, que es la violencia física, por ejemplo, es una de ellas, la violencia psicológica, que tiene que ver con la violencia emocional y que aquí quiero ahondar un poco, porque justo es este tipo de violencia de la cual se habla mucho, pero no hay un entendimiento muy directo sobre ella. Y entonces tiene que ver con toda acción y con toda la omisión destinada para degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación y aislamiento o de cualquier otro tipo de conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Y aquí este tipo de violencia es uno de los más grandes dentro o son bueno, digamos, estas grandes problemáticas que existen en América Latina y sobre todo dentro de ciertas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como serían las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con capacidades especiales y con personas de la tercera edad. Entonces, justo aquí cabe mencionar que, bueno, hay muchas encuestas y hay muchas estadísticas que nos pueden reflejar ciertos tipos de violencia, pero sí habría que entender un poco más este tipo, porque, bueno, esto no es excluyente, por ejemplo, de los medios de comunicación, en donde ahora sí lo pensamos, un tipo de violencia al que estamos expuestos sería esta, con todo este discurso que traen los medios de comunicación y que por supuesto es cierto respecto a la violencia que genera el crimen organizado, a esta ausencia por parte del Estado y a estos otros actores sociales que van tomando terreno y que van infligiendo este tipo de violencias. También tenemos esta violencia económica que ocurre cuando se utiliza el dinero o el capital como un factor para dominar o establecer una relación de poder perjudicial. Y esto tiene que ver también con la acción y con la, digamos, omisión del agresor, que afecta la supervivencia económica de la víctima. Por decir algo, en México existe una encuesta que se llamó Endire 2016, que fue hecha por el INEGI y que tuvo que ver con esta relación específicamente de las mujeres y de las niñas. Y bueno, dentro de esta encuesta, lo que se encontró como un hallazgo es que el 70%
80% de la población de las mujeres en México sufrió en algún momento de su vida algún tipo de violencia económica generada por parte de sus familiares directos o bien de su pareja. Casi el 80% de las respuestas que se generaron decían que la persona, digamos, el perfil que generaba este tipo de violencia económica era de hombres con algún tipo de rasgo consanguíneo directo. Esto nos remite a que podían ser padres hermanos o algún tipo de perfil emocional como la pareja. Y o bien también salió, por ejemplo, en algún tipo de relación con jefes directos. Y ahí, entonces, también tenemos que ver otro tipo de violencia que es la institucional, o en este momento que voy a hablar de la violencia sexual, que tiene que ver... Fabiola, te quedan 5 minutos. Ok, bueno, que tiene que ver con cualquier acto que va a degradar y que dañe el cuerpo, ¿ok? Y esto tiene que ver con un atento directo a la libertad de expresión y a la dignidad de la persona. Pone dentro del punto esta cuestión. Y entonces, bueno, tenemos ya otros tipos de autores de los cuales les puedo hablar. Bourdieu, que nos habla de la violencia simbólica y de cómo todas estas cuestiones, pero aquí quiero andar un poco de América Latina con la violencia crónica. ¿Qué es esta violencia crónica? Tiene que ver con la derivación de todas aquellas violencias que les he nombrado, que se encuentran dentro de un territorio y para ser más específicos en materia científica, digamos, de datos, tiene que ver con un sostenimiento de datos cuantitativos en materia de homicidios o de cualquier delito de alto impacto, como digamos aquí lo dicen en México, y que tiene que ver con esta derivación de todas las violencias, el homicidio, el feminicidio, el abuso sexual, violaciones y todas estas cuestiones lo que crean es una violencia crónica que va generando un contexto crónico y que, por ejemplo, en palabras de Rita Segato, eso deriva en algún momento en un tipo de pedagogía de la crueldad. Pero esto tiene que ver con una derivación de toda una comprensión de diversas prácticas y de diversas violencias física, emocional y simbólica que van mermando los contextos. En México, sabemos que en este momento estamos llevando hasta este momento 4 tipos de guerras diferentes. Y esto lo menciono porque de aquí entonces va a depender el enfoque de cierto tipo de violencias y que no podemos hablar de las mismas violencias para todo el territorio. Y eso es algo que me parece muy importante que hay que poner sobre la mesa porque creo que el desafío real de la consecuencia, más allá de las consecuencias sociales y en salud pública que pueda llegar a tener, y en materia de crisis de seguridad ciudadana, tiene que ver en principio con la comprensión de la violencia para poder entonces hablar de lo que significaría tener una vida libre de esa violencia, de la prevención que se necesita y de la erradicación que se necesita para entonces poderlo llevar a un nivel no solamente federal o no solamente regional, sino local y comunitario para poder acceder a estas herramientas o prácticas que puedan hacer que esta violencia se erradique. Si no entendemos que este tipo de cuestiones también tiene bagajes de base social, pero también institucionalizada, entonces tenemos un grave problema porque entonces ahí tenemos esta crisis en la cual al menos en México nos encontramos y que cada día estamos más que consumados con este tipo de violencias. Entonces, si quieren más adelante podemos hablar de ya violencias más específicas, como la generada por el crimen organizado y su articulación como con ciertas instituciones y de las cuales entonces habría que llevarlo a un ámbito de poder entender el por qué en México sí es violento hasta en el punto social, el poder creer que es mejor tener una vida bien vivida con 15 años siendo un sicario que a no tener nada y encontrarse en condiciones de completa desigualdad
y de completa violencia, y poder hacer entonces y poder comprender desde dónde viene derivada toda esa violencia. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, por tu intervención. Volvemos luego para los comentarios. A continuación, invito a Camilo para que pueda exponernos algunas ideas desde su cosecha. Te escuchamos, Camilo. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es realmente un gusto compartir este espacio y agradecido también por la posibilidad de ser parte de este lanzamiento y de esta travesía que comienzan hoy quienes van a estar siendo parte de este curso, así que muy agradecido de verdad. Y además, hacer énfasis también en lo que mencionaban al principio, que bueno, que siempre que hay un aprendizaje de este tipo que implica construcción colectiva de conocimiento, estamos hablando de educación popular. Así que también felicitarlos y felicitarlas por eso, por ese recorrido y por esa construcción colectiva de conocimiento que van a estar realizando en estas jornadas. El tema que nos proponen hoy intercambiar y que nos convidan de alguna forma a conversar es obviamente interesante, sumamente interesante, pero también es necesario, ¿sí? Tiene una necesidad porque es algo que nos está planteando hoy la realidad. Entonces, además de ser interesante, es necesario y esto lo quiero rescatar, porque a veces caemos en hablar de cosas que son interesantes, pero no son cosas que nos demanda la realidad, que nos demanda los lugares por donde caminamos. Y realmente soy un convencido de que nuestras cabezas piensan donde nuestros pies pisan. Medio entreverado, pero conceptualmente me paro desde ese lugar. Entonces, lo que voy a poder transmitir hoy tiene que ver con un análisis, digámosle, bastante casero, si se quiere, que lo fui elaborando a partir de mi actividad en distintos barrios, distintas comunidades, como militante social, y también en algunas experiencias que he podido transitar y desarrollar a cargo de distintas direcciones, tanto del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay como del Ministerio de Vivienda también en Uruguay, a través de uno de sus planes de integración sociohabitacional. Entonces, quería comentar para hacernos una idea desde dónde voy a estar conversando. Creo que como primer paso, ¿no? Antes que nada, compartir que me posiciono también y miro este tema desde la educación popular, ¿sí? Y cuando digo desde la educación popular, además de esa construcción colectiva de conocimiento, lo menciono también a esta mirada desde la educación popular, reivindicándola como un proyecto, una propuesta ético, político y pedagógica, ¿sí? que nos propone y nos convida a construir mundos nuevos, ¿sí? Sociedades distintas, de relaciones que estén basadas en el diálogo, relaciones que estén basadas en la vida, ¿sí? En la vida como concepto, en la vida de todos, de todas, pero también de la naturaleza. Entonces, en relaciones que estén basadas en el diálogo, en la vida, en el amor, y claramente también con un énfasis fundamental en lo que es la participación social, popular y comunitaria. No espero, digamos, poder responder muchas preguntas, más bien espero poder dejarles algunas preguntas. Si al final de la jornada de hoy pudiera dejarle preguntas nuevas, ya con eso me sentiría satisfecho. Entonces, vivimos en un sistema que entre otras cosas, entre otras muchas cosas, nos propone
comprar cosas que no precisamos a través de grandes campañas publicitarias para pagar con plata que no tenemos y nos convidan a usar tarjetas de crédito, y todo eso en base a esto de la obsolescencia programada, es decir, que todas esas cosas al año se nos rompen, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque, siguiendo un poco a Galeano, esa violencia constante de una cultura que nos manda a consumir y de una realidad que nos prohíbe consumir, sin duda que también genera un marco interesante para pensar la violencia. Entonces, esta reivindicación que me parece fundamental poder mencionar, también nos trae otro elemento que creo que es fundamental para pensar en esto de la violencia o las violencias, ¿sí? Y esto tiene que ver con el papel que juega el miedo, el papel que juegan los miedos, y cómo se desparrama ese miedo o esos miedos en plural en la sociedad. Nosotros tenemos una organización barrial que funciona en varios departamentos en Uruguay, y parte de nuestras consignas es organizarse en los barrios, es mantener la esperanza y derrotar los miedos, ¿sí? Entonces, para pensar las violencias, para pensar la violencia, es importante, creo también, pensar en los miedos, en cuáles son los miedos que en cada momento histórico nos van colocando sobre la mesa para que le temamos, ¿sí? Para que le temamos no ya solo de manera individual, sino que le temamos de manera colectiva, organizada. ¿Cuáles son esos miedos que en definitiva nos paralizan y sobre los cuales se ejerce esa violencia por momentos simbólica? Entonces, mencionar que la violencia o las violencias, de nuevo, un poco tomando algunas de las descripciones que hacía Fabiola anteriormente, yo las entiendo como relaciones de poder que están basadas en la dominación, ¿sí? Es decir, son relaciones de poder que están basadas en la dominación. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque creo que es necesario y se puede construir relaciones de poder que estén basadas en la colaboración, por poner otro adjetivo. Entonces, las relaciones de poder basadas en la dominación generan de por sí los distintos tipos de violencia. Y esto lo que nos lleva a pensar es que por la propia estructura de nuestras sociedades, ¿sí? Por la propia conformación de nuestras sociedades capitalistas, patriarcales, colonizadoras, un poco siguiendo la aventura de Sousa Santos, tendemos de manera hegemónica a desplegar relaciones de poder basadas en la dominación, ¿sí? En espacios macro o en espacios micro, pero es parte de la cultura dominante y de la cultura hegemónica en la cual de una u otra forma participamos. Entonces, esto es cultural, es parte de lo que tenemos que asumir para saber desde dónde nos paramos para poder transformar. Entonces, una de las cosas que me interesaba mencionar también es, cuando hablamos de las violencias o la violencia, ¿cuál es el grado de visibilidad que le queremos dar a una relación para determinarla violenta? ¿Sí? ¿Cuál es el grado de visibilidad que le queremos dar a una relación para determinarla violenta? Esto configura buena parte de cómo vamos a abordar el problema. ¿Sí? Nosotros queremos darle visibilidad a una relación de poder, de dominación que genera violencia cuando se genera un proceso de violencia física, por ejemplo. Perdonen, pero hay una compañera que tiene el micrófono prendido y me está... Ahí. Sí, ¿cuál es el grado de visibilidad que le queremos dar? Y con eso quiero decir, nosotros vamos a determinar la violencia existente en términos de que existe una agresión física, de que existe una violencia armada, de que existe, o como Fabiola nos mencionaba también anteriormente, describir otro tipo de violencia que también se dan, pero que muchas veces como sociedad elegimos que sigan de largo, ¿sí? Que sigan de largo, a sabiendo que
el desenlace de eso va a ser fatídico. Entonces, esa pregunta me parece que nos puede desplegar opciones en cualquier estrategia de abordaje. Queremos determinar entonces el grado de violencia en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en la agresión armada. Esas son preguntas que nos tienen que surgir cuando pensamos en términos del abordaje de la violencia o de las violencias, ¿sí? Y creo que también es fundamental para no ir directamente al punto de definición de la violencia expresada con un hecho o con varios hechos de gravedad notoria, ¿sí? Que ahí es cuando toma ese formato de, bueno, todos asistimos a un hecho violento. Y en realidad, ¿qué sucedió antes? Que seguramente estuvo signado también por relaciones de poder, de dominación basadas en violencia. ¿Qué sucedió antes? ¿Sí? Que termina expresándose de esa forma. Y creo que esto para el abordaje comunitario y para el abordaje territorial son puntos de partida bien interesantes, ¿no? Y eligiendo claramente el concepto de punto de partida en términos de lo que implica el triple autodiagnóstico como parte de las metodologías de la educación popular. Entonces, la educación para la paz requiere, me parece, pensar y entender que antes que todo la paz es mucho más que la ausencia de guerra, ¿sí? Que no hay paz si no se contempla una vida digna, que no hay paz si no se contempla muchas vidas dignas, pero que no hay dignidad sin acceso, por un lado, a bienes, claramente, pero tampoco hay dignidad sin reconocimiento, ¿sí? No hay dignidad sin reconocimiento del otro o de la otra. El reconocimiento implica, sobre todo, reconocer que el otro o la otra no es una extensión mía, de mis deseos, no es una extensión de mis anhelos, sino que justamente es otro, ¿sí? Un otro que tiene sus proyectos, que tiene sus propuestas, que tiene sus ideas, que tiene sus emociones. Y el punto de partida para la construcción de la dignidad es el reconocimiento, ¿sí? Y yo acá hago una salvedad también con respecto a esta idea de la dignidad, que es claramente un elemento que lo podemos vincular a la actividad humana, ¿sí? Yo a veces me crispo los pelos cuando dicen vivienda digna, ¿sí? ¿Cómo podemos atribuirle a algo inerte como la vivienda el adjetivo de digno? ¿Sí? Entonces, el punto de partida del reconocimiento y de la dignidad tiene que ver justamente con establecer que el otro es un otro. Tenemos que lograr visualizar, me parece, que aquello que consumimos todos y todas nos habilita muchas veces para compartir espacios de convivencia democrática. Es decir, el participar de esta cultura hegemónica muchas veces nos inhabilita a compartir espacios de convivencia democrática, ¿sí? Pero creo que ahí, en esa tensión, hay una llave para comprender justamente cómo desarrollar esos procesos de convivencia. 3 minutos, Camilo. Gracias. De hecho, la convivencia implica un vivir con, ¿sí? La convivencia implica un asumirnos como seres humanos, que somos animales o seres emocionales que en el transcurso de nuestra evolución aprendimos a pensar, siguiendo un poco a Humberto Maturana, nos sabemos vivir en términos de vivir con otros. Como para poder finalizar, digamos, esta primera parte, quisiera también comentarles que en esta búsqueda de lo que puede significar el análisis sobre estas consignas que nos planteaban, venimos trabajando hace un tiempo lo que denominamos la pedagogía de la imperfección, ¿sí? Y cómo logramos construir también desde esta lógica de la pedagogía de la imperfección, esa idea de lo perfecto, de que va a haber algún evaluador externo, de que va a haber algún CEO, como le dicen ahora, que nos va a venir a decir qué es lo perfecto, y en realidad la aproximación que van haciendo nuestras comunidades a la construcción de aquello que anhelan, siempre es una aproximación. Entonces, quitarnos de arriba ese peso de lo perfecto, que en realidad, escarbando un poquito, hasta puede ser un poco maquiavélico,
pensarnos también esta idea de pedagogías de la imperfección, de pedagogía que nos permitan, no el decir el más o menos, sino pedagogías que nos permitan construir en base a las realidades, en base a lo que nos toca vivir, procesos que estén en condiciones de ser vividos por quienes lo están construyendo. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Solo recordar algunas ideas. No lo hice cuando terminó Fabiola. Quisiera hacerlo ahora rapidito. Algunas ideas que me están quedando un poco más claras en relación a las exposiciones que se van mencionando. Me queda con mucha claridad lo que Fabiola nos mencionaba en relación a la objetivización de la persona, y a mí me hacía acordar muchísimo la teoría de la no persona, que es una vieja reflexión que coloca la negación de la persona como la causa de las relaciones empobrecidas en el mundo, y este elemento de la violencia como una producción del daño sistemático, ¿no? Es decir, como ella nos decía, Fabiola, como el ejercicio del poder de manera sistemática para producir el daño. Y ahora Camilo un poco nos trae a la memoria algunas ideas clave, sobre todo una pregunta que me parece que es sumamente importante, que quizás nos puede ayudar para la reflexión después, para los comentarios. Él decía, ¿qué sucedió antes del hecho violento? Yo estoy preguntándome, ¿qué sucede antes de los hechos violentos en nuestros territorios? ¿Qué es lo que está sucediendo antes? Y probablemente él mismo da una respuesta cuando habla acerca de, o menciona esta pedagogía de la imperfección. Muy probablemente las perfecciones enfermizas que nosotros tenemos hacen que nuestras producciones, no solamente nuestras proyecciones, de alguna manera puedan estar traduciéndose en esa suerte como de extensión de nuestras ideas, nuestros anhelos y nuestras pasiones en el otro, en la otra persona. Solamente he recogido un par de ideas que me parece que a mí me están quedando claves. Ustedes también pueden ir anotando algunas ideas importantes que luego en los comentarios pueden salir a manera de resaltarlas o frasearlas como preguntas también, ¿no? Doy el pase entonces ahora 15 minutos para Francisco. Francisco, tienes el micrófono. Hola, muchas gracias. Severaldo, qué gusto saludarte y saludarles. Muchas gracias también, como mis colegas han dicho, muchas gracias por esta invitación y por la posibilidad de compartir algunas reflexiones que no serán más que eso y tampoco menos que eso, con relación al tema, a este enorme tema de la violencia o de las violencias, y tener además la posibilidad de sumar lo que tanto Camilo como Fabiola han colocado antes, que por supuesto me parece muy relevante cada una de las cosas que se han ya señalado. Intentaré no ir sobre lo mismo, no porque no lo comparta, no sea importante, sino precisamente para intentar colocar otros puntos, aprovechar que ya fueron dichos y colocar otros puntos sobre la mesa. Felicidades también a quienes se han registrado para este proceso, este programa, porque de mi parte tengo muy buenas referencias, no tanto de quienes organizan, sino de quienes han participado en anteriores ocasiones, y bueno, es claramente un programa más que recomendable, así que qué alegre que estén en eso y saludo ese esfuerzo. Pero bueno, a ver, para seguir hablando del tema de la violencia, yo por cuestiones también precisamente reflexivas preferiría ponerlo en plural, para referirnos a las violencias, queriendo significar, digamos, más allá que una cuestión gramatical, queriendo significar que efectivamente hay múltiples formas de cometerlas, de vivirlas, de enfrentarlas, de sufrirlas y de convivir con ellas. Digamos, que me parece que es una cosa muy importante. Y hay 4 ideas que quisiera compartir ahora, y voy a intentar hacerlo en el margen de tiempo convenido. Pero el primer elemento que quisiera compartir, o la primera idea que querría poner ahí a la vista, es ya no solo el de la violencia, sino el de la cultura de violencia, que creo que es un elemento muy importante. Y yo querría subrayar en el concepto de cultura de violencia o cultura de violencias. En realidad no hay que confundirse
cuando buscamos la idea central. El concepto clave no es violencia, el concepto clave es cultura. Porque la cultura es un elemento sustancial al ser humano. Somos los humanos, las humanas, somos en todas nuestras expresiones seres culturales. Y eso nos tomaría muchísimo tiempo, digamos, desarrollar o meternos a las polémicas respecto de cómo entender las culturas. Ya Fabiola mencionó varios elementos conceptuales, teóricos muy importantes que por ahí podríamos ir abordando el tema de la cultura también. Bourdieu no estoy seguro si se me dijo, no, pero por ejemplo, no quiero seguir, digamos, esa ruta que ya fue colocada, sino más bien pensarlo en el ámbito de cómo la cultura de la violencia, y donde digo la palabra fuerte es cultura, cómo nos absorbe y somos parte de la cultura de violencia. O de esas múltiples formas de violencias y con las cuales convivimos cotidianamente en casi todos los ámbitos de la vida, sí en el ámbito laboral, donde trabajamos, etcétera, pero también en el ámbito de la educación, ¿verdad? Y quiero dedicarle un par de líneas a esa parte también más específicamente de lo educativo. Pero yo les invitaría ahora mismo a pensar, a ver, hagamos un ejercicio rapidísimo, muy rápido, así de reacción espontánea, y ahí les pediría si se puede escribir en el chat, por favor, en el chat de la sesión, por favor, háganlo, porque pues abrir el micrófono ahora sería romper un poco el estilo de la sesión esta inicial. Y además, a lo largo del diplomado van a poder hablar muchísimo, sin duda. Pero les querría pedir que escriban, por favor, en el chat, quienes lo tengan ahí espontáneamente, que recuerden cuál fue el último acto de violencia que ustedes han sufrido. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue y cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes sintieron ser, digamos, receptores o víctimas de un acto de violencia, de una forma de violencia? Entonces, por favor, si quieren compartirlo en el chat, sería fantástico, porque eso nos ayuda un poco a ver si estamos dialogando sobre el tema. Así que son bienvenidas sus reacciones. Pero yo creo que no será muy difícil recordar cuál fue el último acto de violencia en el que estuve presente o en el cual me sentí involucrado. Porque la violencia es una de esas cosas con las que convivimos cotidianamente, que se expresa en la familia. Gracias, María de Lourdes. Muchas gracias por su respuesta. Son bienvenidas todas las que puedan agregarse. En el trabajo, dice, de una forma verbal, y quizá la violencia verbal sea ciertamente una de las más comunes, no por eso menos importante, en realidad, ¿verdad? Pero también lo que les decía es que las violencias, como las que se están colocando ahora, y muchas gracias en el chat, son parte de la cotidianidad, que ese es el problema. Eso es el problema. En realidad, cuando pensamos en violencias, no estamos pensando en cosas que suceden cada 40 años y se registran en los libros de historia. Bueno, esas también son formas de violencia, pero en realidad la cotidianidad nuestra, la de nuestra época, y posiblemente las de todas las épocas, por lo menos si uno sigue el pensamiento de Yuval Harari, diría, a pesar de todo, esta es la época menos violenta de toda la historia de la humanidad, lo que no deja de ser un poco chocante como idea, pero interesante en términos del análisis. Pero más que eso, lo que yo quiero resaltar es, bueno, lo que pasa es que la violencia es tan cotidiana porque estamos en una cultura de violencias, de múltiples violencias, de muchas formas de violencia. Yo les diría ahora, agradeciéndole todo lo que han puesto aquí mis amigas y amigos, colegas que están participando de esta sesión, acoso sexual callejero, en diciembre, violencia verbal, en los medios, correcto, la falta de representación, correcto, hay una cantidad importante aquí. Ahora yo les diría, pensemos la parte complementaria de este ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿O cuándo fue? ¿Y cuándo fue la última vez en la que ustedes actuaron de forma violenta? Cuando nosotros, pues, actuamos de forma violenta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien podría decir que se sintió violentado o violentada por una acción nuestra? Y aquí muy probablemente caeríamos en la cuenta de que hemos actuado de forma violenta muchas veces sin reparar en ello. Precisamente porque lo que hemos hecho es tomar para nosotros mismos, la cultura de violencia, hacerla propia, hacernos parte de la cultura. Es decir, no somos seres extraños que están por fuera del contexto social. Vivimos un contexto social, somos parte de ese contexto social.
sea que nos guste o no, sea que hayamos elegido o no, somos parte de un flujo social donde hay múltiples de formas de encuentro, de choques, de desencuentros, etc. Entonces, yo lo que quiero darle relevancia aquí con este ejercicio, y les agradezco muchísimo que sigan escribiendo, me encantaría leer cada una de estas respuestas, sería fantástico, pero ustedes, si tienen la posibilidad, vayan leyéndolas. Lo que esto significa es que nos pone en un escenario mucho más complejo que cuando pensamos en la violencia nada más como una estadística oficial de hechos de determinada naturaleza, y también nos reta inevitablemente, y ahí voy a colocar la segunda idea, nos reta inevitablemente a pensarnos el espacio de la educación o los espacios educativos también como espacios donde sucede la violencia, donde suceden las violencias, donde muchas violencias se permiten e incluso algunas se estimulan, no ya porque sea la declaración institucional, sino porque es la forma en la que convivimos dentro de un proceso educativo, dentro de un centro educativo, sea este del nivel que fuera, es decir, desde la universidad hasta el preescolar, hay múltiples formas de violencia. Algunas ya las conocemos y ya están bastante, digamos, documentadas, sistematizadas, denunciadas, como las violencias de género, que no son menos, por supuesto, que cualquier otra, pero esas están muy identificadas, digamos, ya lo sabemos, y eso no es gratuito, es fundamentalmente gracias a la lucha de especialmente las mujeres que han hecho un esfuerzo muy grande y una lucha muy bien llevada para visibilizar estos temas. Pero esa es una que ya está ahí. Pero hay otras múltiples violencias que suceden, que se ejercen. Entonces, yo creo que lo que esto nos pone necesariamente es la obligación de problematizar el hecho educativo. Eso es digamos, un hecho, mejor dicho, una necesidad muy importante. Problematizar el hecho educativo a la luz de la violencia, de las violencias. Y en los procesos educativos hay que decir que estos suceden ciertamente de múltiples formas, pero que hay unas formas que son más sensibles que otras, no sé si más importantes o no que otras, eso habría que mirarlo, eso sería también parte de una reflexión de otro tipo, pero hay muchas que están sucediendo constantemente. Entonces, tendríamos que pensar que los procesos educativos, especialmente aquellos que son institucionalizados, es decir, los sistemas educativos, por ejemplo, la educación formal, digamos, y preguntarnos, ¿esta educación está sirviendo para consolidar esas culturas de violencia o están sirviendo para hacer algo diferente? ¿Verdad? Yo creo que esa es una buena interpelación, válida. Exactamente la misma interpelación tendríamos que hacer, por ejemplo, a nuestros procesos no formales, ¿verdad? Donde, por supuesto, hay parámetros distintos, pero eso no significa que estén libres de continuos hechos de violencia o formas de violencia, más sutiles, menos sutiles, más graves, más alevosas o menos, pero también ahí puede haber procesos de violencia. Y como estamos pensando esto en el plano de la cultura de violencia y no solamente con la violencia como un hecho en particular, correcto, como lo dice Rosario en su comentario, sí, ciertamente, ¿verdad? Hay múltiples formas de violencia, de quienes educan, directivos, educadores, docentes, etcétera, hacia estudiantes, y algunas veces también en sentido contrario, ¿verdad? O sea, hay múltiples sentidos, de acuerdo con eso. Pero como estamos pensando la escuela, entonces, como un espacio en el que también se produce y se reproduce violencia y formas de violencia, yo creo que eso nos lleva a un tercer elemento, que es la tercera idea que querría colocar, que es, bueno, entonces, ¿qué le tocan los procesos educativos? Formales, no formales, con niños, con adultos, con jóvenes, con quien sea. ¿Qué le toca a los procesos educativos? Y a mí se me ocurre en primera instancia, y lo pongo para que ustedes sobre todo lo discutan y lo sigan trabajando más adelante, ahora mismo en esta sesión, pero más adelante, por supuesto, si es que deberíamos pensarnos el papel de los procesos educativos, y lo hago en concepto de pregunta, más bien como los procesos educativos como ejercicios contraculturales, ¿verdad? En el sentido de la violencia. Es decir, si la sociedad es violenta, los sistemas y los modelos educativos reproducen la violencia, generan nuevas formas de violencia, entonces tendríamos que pensarnos la transformación de los procesos educativos en un sentido contracultural, nada menos.
Es decir, que no basta que en las escuelas, por decir una cosa, se enseñe que no debes ser violento, no debes golpear a tus compañeras, no debes burlarte de tus compañeros. Es decir, no se trata de un código de conducta en realidad. No se trata de eso, no se trata de un normativo, no se trata, digamos, del código de Hammurabi, ¿verdad? No es eso, es una concepción cultural. Entonces, ¿cómo creamos una contracultura? Y yo creo que aquí hay muchos aportes teóricos, reflexivos, etcétera. Yo por supuesto, tengo que citar a Paulo Freire, por supuesto, en el sentido que cuando pensamos los procesos educativos como contraculturales, creo yo que tenemos que pensar en el valor y el sentido político de la educación, que no ha sido solo Freire el que ha colocado, pero que Freire ha trabajado de manera constante, sistemática y que ha posicionado. Y yo creo que debíamos entender esa dimensión política de la educación y de sus procesos en ese sentido político. Y en este caso el sentido político, digamos, tiene que ver, afecta el sentido cultural en todo ese amplio terreno que implica. Yo querría subrayar en esa idea de lo político, que lo político y los procesos educativos van de la mano inevitablemente, pero que cuando pensemos en esto no deberíamos pensar solamente en la escuela, en la niñez. Digamos, hay un error gravísimo, muy constante, muy frecuente de pensar educación como escuela y escuela como niñez, ¿verdad? Y eso no es decir, eso es un concepto, es una parte, ¿no? Hay mucho más. Si ustedes piensan incluso como se dice mucho en el ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas, si piensan en los primeros grandes educadores que reconocemos en la historia, sean occidentales, orientales, de los pueblos originarios incluso, los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes creadores de cosas, en realidad, más que ser educadoras de niñas y de niños, eran de adultos. Eran educadores de adultos, ¿verdad? Piensen en los occidentales, piensen en Sócrates, Platón, son educadores, estamos hablando de educadores de adultos. Piensen en los grandes pensadores de los pueblos originarios, por ejemplo, de América, también son educadores primero de adultos. Es decir, no hay que pensar que la formación de una contracultura, una cultura de paz, tiene que darse en la niñez. Sí, hay que darle en la niñez, hay que generarle en la niñez, pero hay que generarla con la juventud, hay que generarla con la población adulta, con los adultos mayores. Es decir, es una cultura transversal a todas las etapas de la vida, y eso me parece que es un elemento muy importante. Entonces, bueno, hoy repasando el orden de las ideas que les comentaba, uno, pensemos la violencia no como un fenómeno social aislado, sino en el marco de una cultura de violencia que facilita que la violencia permanezca, que vaya cambiando, pero transitando, pero que permanece y es parte del sistema, y ese es el problema. Dos, pensar la educación como un espacio, todos los procesos educativos donde se reproducen las violencias, se hacen nuevas o tienen una expresión. Tres, pensar los procesos educativos como oportunidades de contracultura en este ámbito para construir una cultura de paz, que también sería un concepto amplio y rico de discutir. Y yo terminaría diciéndoles, estoy en Guatemala, hablando desde Guatemala, pero también pensando en el contexto centroamericano, y que tiene un poco la idea también de tener en este panel a colegas de distintas regiones. Lo que hoy estamos viviendo en Centroamérica, que tampoco es extraño ni pasa solo en nuestra región, es realmente una forma mucho más allá que la cultura de violencia, yo diría, una violencia que está incluso institucionalizada, que es sistemática y que tiene unas formas de expresión bastante, digamos, menos cuidadosas que las tuvo antes. No es que antes no había violencia, todo el tiempo ha habido violencia. Esta es una región altamente violenta desde siempre, pero lo que estamos viviendo hoy día pasa por una violencia institucionalizada desde las estructuras gubernamentales, que no son las únicas, por supuesto, que hacen violencia. Todo el mundo está haciendo violencia, pero que pasa por la institucionalidad pública, pero también pasa por las organizaciones, por los grupos, por la sociedad, atraviesa la sociedad. Y dentro de ese atravesar la sociedad, atraviesa los sistemas educativos, atraviesa los sistemas educativos formales, los no formales, la calle. Es decir, en todas partes. Ya no digamos las redes sociales y los medios virtuales. Yo terminaría ahí. Las redes sociales como un medio de expresión. La verdad es que muchas veces lo que reflejan
es cabalmente el estado dramático de esa cultura de violencia, ¿verdad? Que expresan, maximizan esos sentidos más o menos primitivos de actuar violentamente y aparentemente sin límites, ese sentido de no tener límites, que es, creo yo, lo que estamos viviendo en la Centroamérica de hoy. Repito, no es que no haya violencia antes, por supuesto que toda la vida lo ha habido, por supuesto, pero quizá la característica puntual del tipo de violencia que hoy vemos es que da la sensación que se puede hacer cualquier cosa, que cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y que no hay una forma ya de defendernos, de autodefendernos, o que las instituciones de nuestros países defiendan como debería ser en el enfoque de los derechos humanos y entendido pues que todas las personas deberíamos tener una protección básica para poder vivir y convivir. Muchas gracias, amigas y amigos. Los dejo ahí. Muchas gracias por sus comentarios y aquí estamos a la orden para seguir dialogando. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu participación. Las últimas ideas que ibas vertiendo, inclusive casi la última expresión cuando mencionas esto de vivir sin límites, me salía la expresión que, si no me equivoco, es de una canción, ¿no? Que tiene que ver con la liberación de las violencias, pero también es paradójico pensar que si se vive sin límites, también estamos reproduciendo digamos, como el hecho por el cual aparecen las violencias, ¿no? Es como paradójico, ¿no? Me parece sumamente interesante abordar la cotidianidad de las experiencias violentas que vamos viviendo, más allá de los números y las estadísticas que también conocemos, porque quizá en esos microrrelatos violentos que nosotros reproducimos, pero que también padecemos, son el lugar, disculpen la expresión, quizá el lugar epistemológico desde donde debemos comprendernos, nuestras violencias, nuestras propias historias. Vamos a un momento de comentarios, de preguntas, abierto. Quien quiera puede levantar la mano. Hacemos una ronda primero de 3 intervenciones y luego una siguiente ronda. ¿Quién quiere levantar la mano y hacer la pregunta? Quien no tenga la posibilidad, eso es. Camilo, dale. Hola, muy buenas tardes. Solo para terminar la Todas. idea, quien no tenga la posibilidad de usar el micrófono puede escribir en el chat de esta sala. Camilo, te escuchamos. Muchas gracias. Ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Saludos acá desde Santiago de Chile. Estoy en mi colegio, donde trabajo, soy profesor de historia, encargado de convivencia escolar de este establecimiento. Con atención escuché la exposición de los compañeros y la compañera respecto a esta temática que hoy día es tan contingente y atingente en nuestra realidad, particularmente en un escenario pospandémico, en donde las escuelas reciben, después de 2 años de semiencierro, situaciones conflictivas que explotan en las familias, en la sociedad y que finalmente son absorbidas por estos espacios institucionales. Hemos tenido un aumento de la violencia escolar terrible, me imagino que una realidad transversal en Latinoamérica, por lo menos aquí en Chile ha sido un tema complejo de abordar desde las escuelas. Me quedo con 2 conceptos porque han sido dialogados en nuestro establecimiento y qué agradable saber que son conceptos e ideas que circulan en otras partes. Respecto a esta idea del proceso educativo como un proceso contracultural o como una lucha cultural. Efectivamente, yo trabajo. ¿Se fue el compañero, creo? Muy novedoso respecto a la educación. Esto se llama el programa CATI, es un programa en donde los profesores jefes o el profesor encargado de un curso pasa a tener la mayor cantidad de horas a libre disposición, es decir, no está en aula el docente, solamente dentro de su contrato laboral, 44 horas de aula, de clase, de contrato, solo 19 horas son en aula y el resto se focaliza a atender realidades socioeducativas y emocionales de los estudiantes de un curso, con máximo 35 estudiantes.
Y además se transformó el espacio del consejo escolar en un espacio resolutivo, es decir, no solamente es consultivo, sino que hoy día nosotros los establecimientos tenemos la capacidad de tomar decisiones en esa instancia, donde hay representación democrática de todos los representantes de la comunidad educativa. Sin embargo, efectivamente es el cambio cultural lo que más ha dificultado que ese espacio genere efectivamente soluciones colectivas a los problemas, como por ejemplo el de la violencia. Las prácticas culturales de las personas que habitamos ese espacio son muy complejas de desarraigar. Nos encontramos con el escenario paradójico que nuestros apoderados solicitan soluciones más autoritarias de las que nosotros queremos dar. Nos encontramos con el escenario paradójico también de directivos no formados, directivos hablo de los establecimientos en generales, no formados en generar relaciones, o también como lo comentaba también Camilo, relaciones de poder colaborativas y no autoritarias. En esta dinámica creo que desde donde yo me posiciono para incorporar a estas sesiones, para reflexionar efectivamente sobre experiencias distintas de organización de la escuela para la no violencia y para la superación o la reflexión de esta problemática no compleja. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Camilo. Creo que Rosario había levantado la mano y luego la bajó. ¿Ya no? ¿Sí? No, sí, buenas. Yo pensé que la seguía levantada. Dale, Rosario. Ok, sí, buenas tardes. Soy Rosario Ríos, yo soy de Lima, Perú. Y la verdad es que he escuchado sumamente atenta todas las exposiciones que han estado muy interesantes. Y sí, pues realmente estamos viviendo una situación de violencia fuerte, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel del mundo, ¿no? Y creo que hay dos espacios importantes, además de lo que decía Francisco del tema de la escuela, porque realmente la escuela es una gran oportunidad para poder desarrollar estrategias, trabajar con la comunidad educativa, ¿no? Temas, ¿no? Reflexiones, análisis respecto al tema de la violencia, cómo poder educar a la gente para cambiar esa cultura que realmente está mencionada, esa cultura de la violencia. Pero un espacio también sumamente importante es la familia, ¿no? La familia que realmente de ahí parte, ¿no? O sea, niños violentos o personas violentas es porque han sufrido violencia o han vivido en un entorno de violencia, ¿no? Entonces, como son retos bastante fuertes y grandes para los gobiernos, ¿no? De poder trabajar con estos círculos de familia y también con las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en Lima, hace unos años, justo antes de la pandemia, se implementó un programa que se llama Lima Aprende desde la Dirección Regional de Lima Metropolitana para trabajar con equipos interdisciplinarios en escuelas de Lima Metropolitana focalizadas, ¿no? Que tenían muchísima incidencia de violencia, ¿no? Y realmente nos encontramos, yo estuve trabajando ahí y fue para mí penoso encontrar que la violencia pues en el colegio se reproducía diariamente y no solamente entre estudiantes, ¿no? Sino de docentes a estudiantes, de padres a docentes, ¿no? De directivos a docentes, o sea, la violencia iba y venía. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a los chicos no sean violentos, digamos, en una convivencia, cambiemos la cultura si nosotros mismos como adultos reproducimos esa violencia en estos espacios, ¿no? Entonces, son grandes retos realmente. Nosotros tenemos políticas, tenemos leyes, tenemos normas, ¿no? Pero sin embargo, todo eso no ha ayudado a frenar la violencia, ¿no? Los feminicidios existen porque obviamente cuando hablamos de violencia, también tenemos que referirnos a que las más violentadas o el mayor número de víctimas son las mujeres, ¿no? Y son las niñas y las adolescentes, son las niñas y los niños también, y los adolescentes, ¿no? Entonces, yo quería hacer ese comentario y sí me parece muy interesante. Y la otra cosa que yo también estaba pensando en relación a los diferentes tipos de violencia, es esta violencia, no sé si decirle activa o pasiva, porque digamos que es el que violenta,
¿no? Hacia algunas personas y los otros que son los observadores, ¿no? Los observadores, en el caso también de las víctimas, ¿no? La víctima que recibe, ¿no? La víctima activa que recibe la violencia y la víctima pasiva que es la que está observando, que no es castigado, que no es violentado, pero sin embargo observa esa situación de violencia, ¿no? Eso quería comentar como una reflexión. Gracias. Gracias, Rosario, por tu intervención. ¿Alguien más? Ingrid ha escrito en el servicio de mensajería. Dice que la convivencia escolar en Colombia ha sido todo un reto el retorno a la presencialidad. Nos hizo repensar formas de convivir con el otro, pues en casa no hubo pautas de comportamiento y respeto por el otro, ya que los niños estaban solos en casa o con cuidadores que poco interés presentaban en ellos. Volver al aula a compartir fue complejo y tuvimos que retomar actividades de convivencia y aspectos socioemocionales para ponernos en los zapatos del otro y minimizar acciones violentas. María de Lourdes. Hola, hola, buenas tardes. Pues yo aquí desde México saludándoles. Trabajo justamente en una institución de educación superior y me llamaba la atención por ahí algo que comentaban que a lo mejor podría compartir que lo he vivido de manera diferente. Cuando hacían referencia justamente a la parte como de los códigos, como esta parte normativa, me hicieron pensar y reflexionar al respecto. Porque de repente también mencionaban esta parte de nombrar la violencia, ¿no? Aquí, desde mi experiencia en educación superior, el hecho de que se haya armonizado varias, en los códigos, en este caso de ética y conducta, que se hayan armonizado cuestiones legales, ha llevado a que justamente tengamos estudiantes y personal que pueda nombrar la violencia, ¿no? Que pueda decir, oye, es que eso que ahí dice en ese código es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y de repente creo que parte justamente de esta violencia institucionalizada ha sido el no nombrarla, ¿no? Y a veces cuando la nombras, el hecho de que no se actúe en correspondencia, ¿no? A la violencia que se ejerce. Entonces, a mí en lo personal me parece un punto que yo sí recuperaría desde la experiencia aquí en una institución superior, el hecho de que esté ahí, que se nombre, creo que falta todavía como un gran trecho. Aquí, por ejemplo, el cambio, obviamente, la situación tan arraigada de la cultura de violencia hace que se invisibilice muchísimo, ¿no? Que de repente no sea ni siquiera, es difícil nombrarla, o sea, me ha tocado estar en pláticas y de repente, ay, mira, eso es lo que a mí me pasa, no sabía que se llamaba así, ¿no? Entonces, sí me gustaría, bueno, compartirles eso, ¿no? Que desde una perspectiva diferente hemos vivido el hecho de que existan, por ejemplo, códigos y que incluso haya personas que también se identifiquen que están en una cultura de paz, que también me parece eso importante, ¿no? Que también la gente pueda identificarse y decir, yo sí soy una persona promotora de paz, porque también a eso lleva el código, ¿no? A decir yo estoy en ese lugar, ¿no? No solamente se identifica el que incumple o el que está ejerciendo violencia, sino también el que está ejerciendo la paz, ¿no? Una cultura de paz. Entonces, bueno, eso quería compartir. Muchísimas gracias. Y bueno, seguramente seguiré escuchando y aprendiendo justamente y me seguirán generando reflexiones al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, María Lourdes. Me quedo pensando en lo que dices en relación al hecho educativo que mencionaba Francisco y que de alguna manera recogía Camilo hace un instante. Cómo el hecho educativo, de donde sea, ¿no? O sea, lo que estábamos mirando, sea de educación básica, o sea de educación comunitaria, o las experiencias educativas no, entre comillas, no organizadas por el Estado, nuestras, ¿no? Si en estas experiencias estamos nombrando el hecho violento, ¿no? O las violencias, ¿no? Porque en la medida en que, quizá, ¿no? Pienso que en la medida en que vamos nombrando, podemos administrarlas, ¿no? Podemos saber de qué tamaño es, cuán profundas son, cómo es que están escalando, que era lo que decía también Fabiola un poco
al principio, ¿no? Y cómo se van ahondando en los procesos en los cuales estamos. ¿Alguien más quisiera intervenir? Johanna Alarcón, ¿te escuchamos? Hola. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Primera vez como que participo. Como bien lo dijo Edgardo, en este momento me encuentro en la ciudad de Chile, pero todavía recién llegada acá, pero viviendo muchas circunstancias pues, de mi país, de Colombia. Soy colombiana, y cada una de las exposiciones que ustedes hicieron en relación con la violencia, pues me llevaban a mí efectivamente a reconocer tanto en la familia como en lo personal, en ese ejercicio que Francisco nos hizo hacer frente a cómo generamos violencia o cómo hemos sido violentadas en algunos momentos de nuestra vida, y a pensarme entonces en ese momento histórico de lo que está pasando en Colombia, de cómo nuestro país, que ha sido tan violentado, justamente por esas relaciones de poder que generamos, la violencia del ámbito estructural, esas violencias de poder que han relegado, han desconocido esa diversidad que se es, y en esa diversidad pues entran allí eso, diversidad de personas, pueblos, campesinos, indígenas, mujeres, que se sienten relegados porque no están dentro de esos parámetros de lo que llamaban los expositores lo perfecto, ¿sí? Porque no se responde a esa mirada del mundo como universal, único, absoluto, del cual todos tenemos que hacer parte, y esas tensiones que se van generando y esas luchas de poder por tener un lugar y un reconocimiento, pues han llevado a que efectivamente se generen esos procesos de violencia. Todo esto me ha generado también escucharles la pregunta por cuando se reconocen esas, qué es lo que genera esas violencias, cuáles son esos otros procesos que se vienen haciendo para que esas violencias, una vez reconocidas, que se detonan, qué las detonan, qué procesos hay, qué alternativas, no para responderlo hoy, seguramente eso dará pie para todo este proceso del coloquio y del proceso formativo, qué alternativas hay y qué propuestas se han dado en los distintos escenarios para dar pie a que esa violencia se vaya mitigando. ¿Cuáles son los referentes que surgen en las escuelas, en las instituciones, en los distintos ámbitos de educación para reconocer que efectivamente podemos superarnos como comunidades, como territorios en esos ámbitos de violencias, ¿sí? Entonces, seguramente que si aquí se expusieran tantas experiencias que hay en todos los rincones de América Latina, pues eso da para demasiada tela que cortar. Pero hoy mi pregunta, y nos la venimos haciendo desde Cali, desde Colombia, desde la red de educadores populares, también desde donde estoy, ¿cuáles son esos referentes que le estamos dando hoy a la juventud, que nos estamos dando como adultos? De procesos, iniciativas y actos que nos permitan identificar y nos permitan reconocer que efectivamente podemos, que no estamos condenadas o condenados a vivir siempre en esos estados de violencia, ¿sí? Entonces, es eso, y quiero dejarles algo que a mí me impacta en Colombia, me impactó mucho una investigación de una escritora colombiana, Claudia Palacios, de su libro Perdonar lo imperdonable, del encuentro de personajes de la guerrilla, el paramilitarismo, el ejército, que se encontraron en tantos actos violentos, que se autodestruyeron o destruyeron sus familias y lograron procesos de reconciliación y de reencuentro distintos. Entonces, eso a mí me ha calado mucho a preguntarme por reconocer qué desencadena la violencia, pero también identificar
qué hemos o qué estamos haciendo, qué se ha ido logrando y qué referentes podemos tener para que este tema de la violencia, además de confrontarnos, de retarnos, de desafiarnos, pues nos lleve a esos caminos también esperanzadores de decir, ese no es nuestra condición humana, va mucho más allá podemos hacer. Gracias, Johanna. Hay una pregunta que hace Álvaro Huanca en la mensajería. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos de la cosificación sexual de la mujer como un tipo de violencia desde un enfoque pedagógico en cualquier campo educativo? Y con esto último que iba mencionando también la compañera Johanna, a mí se me ocurría una pregunta relacionada con las imperfecciones y los miedos de los cuales hablaba hace un instante Camilo, en relación también a las violencias que iba mencionando Fabiola. ¿Cómo abordamos los miedos, nuestros miedos o los miedos y nuestras imperfecciones en los procesos educativos en donde nosotros y nosotras estamos involucrados, sean estos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, comunitarios? ¿Cuáles son las prácticas que tenemos en esa línea, ¿no? Se me ocurre la pregunta, no sé si alguien quiere responderla o en todo caso queda ahí en el tintero, ¿no? Bien, vamos a pasar a una última ronda de intervención, tanto de Fabiola como de Camilo Álvarez y Francisco Cabrera. Un poco lo que habíamos marcado en esta segunda ronda es recoger algunas de las ideas que se han ido manifestando en esta ronda de reacciones y comentarios, pero también recogiendo el futuro, un poco cuáles son los desafíos o qué hacer para aprender o desaprender, en todo caso, interaprender en estos procesos educativos, populares, en los cuales estamos involucrados, involucradas. El orden será el mismo de intervención, primero Fabiola, luego Camilo y luego Francisco. Tienen 5 minutos para intervenir, para que al final también tengamos una ronda de reacciones finales de los demás compañeros que estamos en la sala. Fabiola, tienes 5 minutos para... Gracias. Escuchaba como esta cuestión que hablaban de la paz y una cuestión, digo, más allá importante de poder definir la paz, es que la paz pasa cuando parece que no pasa nada. No sé si me explico. Que es al contrario de la violencia, la paz es una articulación de instituciones que tiene la finalidad de procurar, digamos, el acuerdo social que en algún, que no sé, con otros autores hemos visto, ¿no? Este acuerdo en donde las personas disponen todo aquel, desde instrumentos o desde capacidades para anteponer la seguridad de las personas. Por eso es que la paz a veces parece que no pasa, pero está pasando. Son procesos sociales que no son del todo nombrados. ¿Por qué? Porque se supone que ese es el estado en el que el ser humano debe de estar, ¿no? Digo, a contrapeso de otros autores que dicen totalmente lo contrario. Y creo que una de las cuestiones más importantes reside en que dentro de procesos que son violentos, cuando parece que hay paz, como por ejemplo en México, que hasta hace unos años se pudo nombrar que existían la guerra contra el narcotráfico, no derivó eso en decir que había violencia, más bien era que había una guerra y que el actor social eran unas solas personas, como tratando de que esto no se saliera de control. Entonces, creo que una de las cuestiones más importantes de la violencia o del proceso social de la violencia tiene que ver con que uno sea nombrada
porque a partir del proceso de el ser nombrado, uno puede acceder a otras cosas, como el entender que es una vida libre de violencia. Y otra tiene que ver, reside en una cuestión que tiene que ver con la justicia transicional, que es la memoria y la no repetición. Y a partir de ello, entonces podemos no solamente acceder a decir que es un suceso social que está ocurriendo, sino que también tiene que haber el mecanismo de prevención para memoria y no repetición. Y eso es algo bien difícil para ver en América Latina, porque justo al no ser nombrado, entonces no puede haber ni una reparación del daño, ni una posterior sentencia, ¿no? Un castigo, digamos. Entonces, nuestro gran reto, el gran desafío que se tiene, yo creo, a partir de la educación, es que no hay un entendimiento del proceso social que está pasando. Tenemos una generación, y me incluyo, donde nació, vivió y posiblemente morirá en crisis. Siempre ha estado en crisis económica, crisis social, crisis estructural, crisis de salud. Entonces, si tienes actores sociales o una población que se ha encontrado en completa crisis durante toda su vida, pues al final lo más normal es que va a creer que procesos que no son normales y procesos que están fuera de lo que sería un proceso de vida digna son lo que hay, y habría que adecuarse a eso. Y ahí es cuando deviene este proceso de total sobrevivencia, en el cual creo que es otra cosa, es otra derivación de lo que se tiene que hablar de la violencia, que es todo proceso de estar en completa consideración de que estás solo, de que hay una ausencia. Y entonces todas estas crisis generan a la vez un gran desarrollo de trastornos que son mentales y que, por decir algo, el estrés y la ansiedad parece que son cosas comunes o que son procesos emocionales comunes, pero devienen de procesos violentos. Y justo esto es una de las cosas que habría que entender, de qué forma se ha conformado este proceso social en el cual parece que lo primordial o que lo del día es la violencia, cuando no. Entonces, más bien, lo que tendremos que hacer sería deconstruir lo que es la violencia. Y entonces ahí podríamos entender una gama de estrategias y de acciones para poder desempeñar otro tipo de vida. Porque entonces lo que pongo aquí, y ya me despido porque tengo que regresar a mi trabajo lamentablemente, pero pongo en el centro que entonces puede ser que la semilla, o sea, del aprendizaje lo estemos viendo al revés, que parece que lo que está ahí es la violencia, y el punto es cómo deconstruyes eso, cómo te vas hacia atrás. Y ese es el punto. Es como con el capitalismo, pero bueno, ahí entraríamos en otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, me dio mucho gusto conocerles, espero poderlos ver y poderlas ver en otros espacios, y quedo atenta a cualquier cuestión y nos estamos viendo. Dejé por ahí la presentación por si alguien necesita Así es. este material, y también tengo la escaleta que hice respecto a todo lo que iba a hablar de la violencia. Entonces, por si la necesitan, ahí vienen autores y ya vienen modalidades y tipologías. No, sí, Bueno. agradecemos tu participación, Fabiola, y Gracias el material que nos dejas, y esta última parte en la que sí, efectivamente, yo creo que tiene que ver, las violencias tienen que ver también con los sistemas de producción. Claro, totalmente están ligados. Totalmente, totalmente. Y quizá por ahí Camilo y Francisco nos seguirán esa pautita como para que el hilo no se vaya. Fabiola, si tienes que retirarte en cualquier momento, igual te agradecemos muchísimo. Un abrazo. Camilo. Sí, bueno, vamos a intentar seguir ese hilo sin tanta dispersión. Yo creo que en estos tres énfasis que nos colocaban, entre desafíos, aprendizajes y perspectivas,
yo quisiera intentar ordenarlos de la siguiente forma. Es decir, el desafío yo creo que está primero en pensar como educadores, educadoras, más allá de la relación escolar o más allá de la escuela o el espacio escolar en términos primaria, secundaria, universitario. Es decir, el espacio escolar en tanto comunidad, ¿sí? Entonces, el desafío inicial yo creo que tiene que ver con pensar, analizar, poder encontrar cuál es el punto de partida de nuestra realidad, de nuestra comunidad. Un poco tomando la idea de Simón Rodríguez, es decir, ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿sí? Y ese es un desafío que tenemos como educadores y educadoras, que tenemos en nuestras comunidades, de poder pensar a partir de lo que nos sucede. Un segundo elemento que tiene que ver con los aprendizajes, yo estoy convencido, digamos, que a esta idea, de cómo la venimos comprendiendo de la violencia o de las violencias, no debemos plantear un enfrentamiento directo en términos de que sea una disputa y un enfrentamiento directo contra las violencias. Francisco nos traía esta idea de la cultura de las violencias, y yo creo que va por esa lógica de construir justamente procesos nuevos, procesos novedosos, construir mundos nuevos, construirlos hoy, desde esas imperfecciones que tenemos, pero apostar a construirlos hoy, y que ese sea también el proceso de derrotar ciertos miedos. Yo creo que es la forma de mostrar que sí es posible, ¿sí?, construir relaciones que tengan otra base, construir relaciones que logren dejar de lado lo que nos pone sobre la mesa el sistema en tanto a construir desde las o la violencia. Y el tercer punto en términos de perspectiva, me parece que es una perspectiva, pero también es un desafío, y tiene que ver con que tenemos que ser capaces de sistematizar nuestras experiencias y construirlas en conocimientos que les sirvan a otros y a otras como puntos de partida y como puntos de ayuda. Tenemos que asumir que tenemos un montón de cosas para decir, que tenemos un montón de cosas para mostrar, que tenemos un montón de cosas para nombrar, a partir de las experiencias que vamos transcurriendo y que vamos construyendo también. Y ese es un desafío que no podemos otorgárselo a otros o a otras. Sí podemos convidar a que participen con nosotros y con nosotras, pero no podemos entregarle siempre a otros y a otras que nos digan y que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y ahí también hay una forma de combatir ciertas violencias que con un extractivismo del conocimiento del cual hoy también estamos siendo parte. Por último, para cerrar, quería leerles un breve escrito de Eduardo Galeano que se llama Preguntitas, ¿sí? Y dice: ¿cuántas veces he sido un dictador? ¿Cuántas veces un inquisidor, un censor, un carcelero? ¿Cuántas veces he prohibido a quienes más quería la libertad y la palabra? ¿De cuántas personas me he sentido dueño? ¿A cuántas he condenado porque cometieron el delito de no ser yo? ¿No es la propiedad privada de las personas más repugnante que la propiedad de las cosas? ¿A cuánta gente usé yo que me creía tan al margen de la sociedad de consumo? ¿No he deseado o celebrado secretamente la derrota de otros, yo que en voz alta me cagaba en el valor del éxito? ¿Quién no reproduce dentro de sí al mundo que lo genera? ¿Quién está a salvo de confundir a su hermano con un rival y a la mujer que ama con la propia sombra? Esta interpelación, de alguna forma, como para transmitir también que si cambiar el mundo es algo tan difícil, es porque, entre otras cosas, que cambie el mundo implica que cambiemos nosotros y nosotras que habitamos en él. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Me quedo con esa idea de pasar de ser una comunidad productiva, haciendo el hilito que nos dejó ahí colgado Fabiola, a una comunidad educadora. Y eso como en el hecho educativo, como un acto transformador y como un acto rebelde, ¿no? Como un acto de contracultura. ¿Cómo hacemos para ser comunidad educativa? Comunidad
que educa, que se educa a sí misma y que es capaz de reproducir procesos educativos sacando del otro, ¿no? En ese sentido. Francisco, 5 minutitos para cerrar. Muy bien, gracias, gracias. La verdad que interesantísimo, porque yo he estado mirando los comentarios en el chat y más lo que ha sido dicho acá, tanto en voz alta como escrito, etcétera. Realmente es un planteo ya bastante amplio. Y miro detrás de ti el pizarrón con ese mapa conceptual. Esto da para varios años de abordaje en este programa. Pero yo creo que intentando retomar algunas de las cosas que quedaron ahí saltando. Yo creo que lo de los miedos es una cosa que los procesos educativos tienen que ayudar a enfrentar, ¿verdad? La cultura de violencia se alimenta del miedo. Esa es una relación recíproca, ¿verdad? El miedo se traduce en violencia, facilita la violencia engendra un nuevo miedo, y el miedo es una experiencia humana, es decir, no podríamos no tenerlo, digamos, sería medio raro no tenerlo, ¿verdad? El miedo es parte de la vida. Y yo diría que es hasta, pues, en cierta forma, bueno vivirlo, porque eso también nos da una experiencia. Ahora, lo que sí es triste es vivir con miedo, ¿verdad? Vivir permanentemente con miedo. Por eso las sociedades como las nuestras, digamos, son preocupantes porque cuando se les mira en su conjunto y en sus múltiples dinámicas, pues descubrimos que hay muchísimas lógicas de violencia y eso sí que es, yo no sé si para tener miedo, pero para preocuparse al menos, en el sentido que, pues sí, todos creo que estamos habituados a la cultura de que cuando salimos de casa o alguien de nuestra familia sale de casa, se encienden las alarmas porque la preocupación es, bueno, volverá, regresará en buenas condiciones, digamos. Esa es una cultura de miedo, ¿verdad? Las abuelitas rezan y le hacen a uno la señal ahí para que regrese. Otros no estamos por esa vía, pero digamos, pero estamos atentos a, bueno, volveremos. Esa es una cultura de miedo, ¿verdad? Es una cultura basada en las múltiples formas de violencia y en la desprotección que las instituciones del Estado tendrían que propiciar para que todos pudiéramos vivir de forma tranquila, digamos. Por lo menos sin el temor a esas formas de violencia. Entonces yo creo que los procesos educativos tienen que abordar el miedo como un fenómeno, pero también tienen que abordarlo no desde la perspectiva, digamos, pasiva de pobrecitos tenemos miedo, sino desde la perspectiva política. El miedo sistemático es un acto político, ¿verdad? Es una ausencia política, una omisión de acción política, y entonces tenemos también que politizar la acción del miedo. Digamos, en nuestros países, creo yo, todos aquí pues, reconocemos, no somos ajenos a la idea de cómo, por ejemplo, grupos como las pandillas, las maras, como se conocen en mi país y en algunos países cercanos, han sido sistemáticamente utilizadas para generar miedo, por ejemplo. Ya no que se autocoloquen en esa posición, sino ya como en articulación con otros poderes, a veces poderes institucionalizados, a veces poderes fácticos simplemente, son utilizadas para generar una cultura de miedo y atacar a determinados tipos de sujetos, sujetas o en determinados momentos coyunturales y provocar un efecto de carácter político. Entonces, digamos, creo yo que los procesos educativos tienen que ayudar a entender el fenómeno del miedo como, no como un acto individual, sino como un acto colectivo. Y como una fuerza colectiva que también condiciona. En cuántas de nuestras elecciones políticas, digamos, electorales, procesos electorales nacionales, se ha utilizado el miedo como argumento. Acabamos de mirar lo de Colombia, pues, pero ese es el más fresco. Así podemos pasar por todos lados, ¿no? El miedo como herramienta para manipular políticamente, condicionar un tipo de elección, un tipo de voto a un candidato, una candidata en particular. Eso es súper común. Entonces, yo creo que parte del ejercicio educativo es que tenemos que desvelar eso, hablar de eso, ponerlo en la mesa, entenderlo. Yo creo que como casi cualquier otro educador o educadora, a mí también me encantaría que los sistemas educativos, eso sí, donde están las escuelas, los colegios, los institutos, tuvieran una línea de actuación distinta de la que tienen, ¿verdad? Claramente, eso sería hermoso, porque ahí estamos hablando de esos sistemas que tienen millones
millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes e incluso personas adultas. O sea, esa es una masa enorme. Si esos sistemas tuviesen una orientación distinta de la que tienen, que son más de reproducción del sistema, pues posiblemente tendríamos fenómenos de otra naturaleza. Y esos sistemas no están en nuestras manos, eso es bastante claro. Pero nosotros tenemos otros procesos que sí están en nuestras manos, en las cuales participamos, que son más clásicamente los no formales. Y aquí algunos mencionaron, creo que Camilo mencionó antes también, Camilo de Chile, mencionó que está en un colegio ahora mismo, es decir, tiene un rol ahí, está dentro del sistema, pero no todos aquí estamos dentro de esos sistemas educativos. Pero fuera que estuviéramos ahí o en otro tipo de proceso educativo, ahí tenemos una oportunidad. Ahí tenemos una oportunidad de generar procesos nuevos, de generar procesos contraculturales, si los quieren llamar así, de generar otras interpretaciones, de problematizar, de hacer el acto político en el sentido político pleno. Entonces creo que tenemos ahí una oportunidad bien fuerte, ¿verdad? Pero sí es importante que la educación produzca una suerte de lógicas que permitan mirar, problematizar esas realidades y las múltiples violencias. Lo último con lo que se fue Fabiola y también Camilo lo ha retomado ahora, que es el tema de la violencia en el ámbito laboral, digamos, laboral, productivo, etcétera. Y alguien lo ha puesto también en el chat. Yo digo, desde que te cambian la categoría de trabajador, trabajadora, por el de colaborador, colaboradora, por ejemplo, ahí ya hay un acto violento, ahí ya te cambiaron una lógica. De pronto has dejado de ser un trabajador de una empresa, de una institución, para convertirte en un colaborador, que significa que estamos mirando hacia el mismo objetivo, cuando muy raras veces creo yo que los dueños de una empresa y quienes trabajan para él estén mirando realmente los mismos objetivos. Pero eso está muy, muy apropiado, muy repetido, se dice todo el tiempo, ¿verdad? Es muy validado socialmente. Entonces sí, hay que desvelar las realidades. No que siempre tengamos la razón y que siempre tengamos que ir contra la corriente, pero que siempre tenemos que hacer el ejercicio, procurar que los procesos educativos que hacemos sean efectivamente unos que permitan entender la realidad, construir interpretaciones nuevas, propias, ¿verdad? Fundamentadas, no caprichosas, sino fundamentadas, puestas en la experiencia, pero también a partir de la propia revisión teórica. Bueno, yo diría que hay muchas más cosas que me encantaría decir, pero verdaderamente lo que no querría dejar de decir es agradecerles por este intercambio tan rico, tan agradable, tan interesante y provocador. Y esperaría que este diálogo de la tarde efectivamente esté cumpliendo con el propósito de iniciar un proceso formativo e intercultural que se va a dar en este diplomado o en este proceso, que francamente tengo muy altas expectativas en él, por lo que ya he conocido antes. Así que muchas gracias, y me despido también porque ya será la última intervención. Gracias, Everaldo, y a todos. Gracias, Francisco. No sé si alguno de los compañeros, compañeras que está presente quisiera decir alguna última idea o lanzar alguna pregunta que le provoca al finalizar este ejercicio práctico de análisis colectivo. Bueno, entonces los silencios también dicen cosas, ¿no? Vamos a cerrar este momento de conversación, de coloquio, de encuentro sobre la base de estas preguntas, que lo que han querido no es otra cosa que abrir la cancha, abrir un poco los límites o los tiros por donde van a ir desarrollándose los diferentes temas durante el curso,
De hecho, Galo, que es el que está responsable del primer módulo, que inicia el próximo jueves a la misma hora, 2:30 PM, hora de Lima, hora de Bogotá, hora de México DF. Teníamos el encargo de Galo diciendo, no vayan a entrar al tema que vamos a trabajar en los módulos. Bueno, Galo, creo que hemos cumplido satisfactoriamente el encargo. Más bien hemos puesto una serie de cosas en la pizarra, en la mesa, en los apuntes, que definitivamente van a salir en este primer módulo. Este enlace es el mismo enlace que vamos a utilizar durante las siguientes sesiones. Me refiero a este enlace de la sala Meet de Google. Si tienen alguna dificultad para ingresar al aula virtual denominada Classroom en Gmail, avísennos en el WhatsApp, manden un correo si es que no están dentro del WhatsApp del grupo del curso. Estamos a su servicio. Reina, quien habla, Aide, Galo. Muchas gracias por su participación. Si pueden encender sus cámaras, nos ayudarían muchísimo para tomarnos una foto, para saber quiénes estuvimos por aquí, sonreír, pelar un poquito el diente, peinarse también.